Shin es uno de esos personajes que a día de hoy prácticamente nadie respeta, algo extremadamente paradójico si tenemos en cuenta el estatus y el título que posee dentro de su universo, el Supremo Kaiosama, la deidad de las deidades. Sin embargo, lamentablemente para él es precisamente de ahí de donde nace el menosprecio hacia su figura, porque, tal como se vio en la serie, el tipo termina siendo tremendo fraude, y encima, si me lo preguntan a mí, alguien bastante incompetente. Y ojo, porque sí, en primera instancia podríamos achacar esta incompetencia a la suma de factores de los que él no fue directamente responsable. Siendo uno de los más jóvenes de sus pares, el único superviviente a Majin Buu y teniendo un maestro bastante despistado, da como resultado alguien que no estaba listo para cargar con la responsabilidad que cayó sobre él. En ese sentido, tenemos un personaje trágico consciente de sus múltiples limitaciones. Ahora, si esto es así, ¿quiere alguien explicarme por qué este tipo llega a la Tierra con una actitud tan altiva? El tipo claramente se ve arrogante y con ciertos aires de importancia. Y es relevante resaltarlo porque lo que finalmente termina desprestigiando a Shin por completo y lo que hace que sus acciones causen más mal que bien es su actitud y la manera en cómo quiere solucionar las cosas. Su primera aparición en la serie es literalmente un meme, con una de las entradas más enigmáticas de la obra, con esa sonrisa morbosa característica del momento, planteando una sensación de intriga genuina. Luego, la obra usa a Piccolo para dar a entender que estamos ante alguien extremadamente importante. Las expectativas con Shin estaban en los cielos en cuanto a su poder, conocimiento e importancia dentro de la saga, pero conforme avanza la historia queda claro que esa impresión inicial era puro humo. E irónicamente, gran parte del desastre que ocurre dentro de este arco suceden precisamente por las decisiones del propio Shin. Y es que cuando les digo que este man iba de sobrado, no es por nada. En el torneo de las artes marciales, instruye a Kibito para que haga que Gohan le muestre sus poderes y de paso le pida a los demás que dejen que le drenen su energía, para posteriormente seguir y ubicar la base del enemigo. Una brillante idea, ¿no? Bueno, seguro sería así si esto no implicara darle al enemigo la mitad de la energía que necesita para lograr su objetivo. Y no me malentiendan, ubicar a Babidi era importante, pero el costo de oportunidad por obtener esa información era altísimo. Le estás dando a tu oponente oportunidades reales de concretar su ambición. Shin es un ser capaz de sentir el ki, está viendo los poderes de un tipo extremadamente poderoso y no se le hace riesgoso que los enemigos tomen y tengan la posibilidad de entregar ese poder. Esto va de la mano con la nula información sobre el enemigo, ya que Shin no tenía absolutamente idea de con quién podría contar Babidi en sus filas. Por eso cuando ve a Dabura, su expresión es de bueno, lo intentamos. El plan de Shin aquí fracasó rotundamente, siendo que la única opción que le quedaba era retirarse, siempre teniendo en cuenta que ella había hecho mucho más fácil los objetivos de Babidi. Encima, cuando encuentra la nave, Piccolo de inmediato dice que hay que recuperar la energía de Gohan, pero es directamente Shin quien dice que no lo hagan, que no se apresuren porque no sé qué carajos. Acto siguiente aparece Dabura y literalmente acaba de regalar la energía. Estratégicamente, este tipo demostró ser completamente incompetente, y a partir de aquí, mi maestro ganaría su título a pulso. Ya con Dabura y Pui Pui, ¿qué tienen estos personajes en común? Pues que todos ellos son unas perras para nuestros protagonistas. Sin embargo, Shin, aún conociendo el poder de sus aliados, ya que él vio el poder de un Super Saiyajin 2 e incluso lo retuvo con sus poderes, tiene esa actitud constante de subestimar el poder de los que se supone reclutó por su gran fuerza. Y es que desde el primer momento, Shin quitaba peso al poder de los mismos, dando a entender que Freezer era una basura y que estaban a punto de enfrentarse a la mayor calamidad jamás vista. Y es que, por Dios, este tipo se encarga de inflar a Pui Pui. Pui Pui, un tipo que literalmente veía como una gran hazaña moverse a una gravedad aumentada 10 veces. El tipo que desprestigió a Freezer le pide a Vegeta no pelear solo por alguien que cree que moverse a una gravedad aumentada es una gran hazaña. Y luego llega Yakon. Y gracias a este cachón, este tipo está más inflado que Batman con guión. Un tipo que ni siquiera es superior a Goku en base, que hace que la gente con justa razón termine inflando al poder de Goku base. Si estás viendo lo que causa. Pero aunque las capacidades de Shin para vender humo hayan traspasado la pantalla, ni siquiera en la continuidad del anime, donde todos están más rotos que el carajo, Yakon se presenta como la gran cosa, siendo capaz solo de destruir hasta 6 planetas en la puta saga de Buu. La participación de Shin aquí es literalmente: cuidado señor Goku, señor Vegeta, ese es uno de los guerreros más fuertes del universo, lo mejor será pelear en equipo. ¡Mierda, no jodas! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Si bien su preocupación por Dabura sí estaba justificada, fue la constante sobreestimación del enemigo y la subestimación de sus propios aliados la que hace que los guerreros Z le pierdan todo el respeto posible, haciendo de inmediato que estos crean que Buu no es la gran cosa.
Ahora, esta actitud de estúpida y pedante de Shin obedece a una situación que Toriyama fuerza para que el personaje se sorprenda de los poderes de los protas cuando este ya los conocía de antemano, haciendo que Shin quede muy mal parado, ya que esto es lo que finalmente da paso al detonante real para la resurrección de Buu. ¡Esta gran tontería! ¿Crees que esta es una gran tontería? Lo que trae de vuelta a Buu es la pelea entre Goku y Vegeta, pero claro, esta pelea solo se da en estas condiciones gracias a la intervención del Supremo Kaiosama al interrumpir el torneo. Este le quita a Vegeta ese combate que tanto había esperado y que encima ya tenía garantizado, y fue la constante vendida de humo con los esbirros de Babidi lo que hace que Vegeta se frustre y se canse de la situación, buscando ser manipulado por el enemigo para enfrentar a Goku de una vez por todas. Shin no solo le regaló la mitad de la energía a Buu, sino que con su actitud propició el combate que daría como resultado su aparición. Y sí, Shin no tiene la culpa de que Vegeta pasara por una crisis de los 40, pero sí agrava la situación con su absoluta incapacidad de entender y reconocer el poder de las personas con las que está tratando. Y esto solo refuerza una idea, y es que su intervención no era necesaria. De hecho, su presencia es la que desencadena todo el desastre. Es un dios que llega a salvar la situación, pero que termina siendo él quien crea las condiciones para que todo salga mal. Babidi escogió un día para resucitar a Buu donde literalmente tenía que enfrentar a dos Super Saiyajin 2 y a un Fase 3, y como vemos, el único rival serio con el que contaba era Dabura, quien no representaba una amenaza real para nuestros protagonistas. Babidi simplemente no tenía los recursos suficientes para hacer algo, e inclusive en el peor escenario posible donde Buu llegara a aparecer, estos tres aún podrían haberse hecho cargo de la situación. Pero afortunadamente para Babidi, Shin también decidió intervenir ese día. Si en lugar de ceñirse a sus paradigmas estúpidos del poder de los mortales y hubiera confiado en el poder de sus aliados, habrían terminado con Babidi y evitado la aparición de Buu desde un inicio. Pero Galaga, en realidad eso sí fue culpa de los Saiyajin, ya que en la línea de Trunks, donde sí hay un guerrero competente, eso no pasa y logran evitar la aparición de Buu. ¿En serio? Si bien es verdad que en esta línea de tiempo no aparece Buu, el aporte y participación de Shin sigue siendo muy cuestionable, porque adivinen cuál era la gran estrategia de Shin aquí para enfrentar a Babidi: la espada Z. Papi, es que a lo serio no puede ser así de incompetente. Encima, como sabemos, la de hacer la inteligencia al enemigo no se la sabe y va a pelo contra Babidi. Como resultado, se topan con Dabura. Literalmente fue un plan kamikaze ceñido por una leyenda que no comprobaron. Se llevaron a Trunks creyendo que era el más fuerte del universo por haber entrenado con una mancuerna glorificada. En esta línea de tiempo se le puede aplaudir y reconocer el entrenar a Trunks, pero sus decisiones estratégicas siguen siendo paupérrimas. Literalmente iban a morir todos. De hecho, sí muere, y la Tierra se salva de forma fortuita gracias al Super Saiyajin 2 de Trunks. Y al morir Shin en esta línea temporal, esta misma se condenó. Shin es un personaje muy irónico, porque a pesar de que sus intenciones están encaminadas a salvaguardar el mundo, sus acciones terminan siendo de los principales factores que permiten que el desastre ocurra. Sus errores estratégicos, su constante subestimación a los guerreros Z y su incapacidad para entender el nivel real de la situación provocan que su intervención complique más las cosas de lo que las resuelve. Por eso es sorprendente que en la saga de Black el personaje remonte. No, en serio, lo digo de forma no irónica. Shin en esta saga se pone la 10, siendo de vital importancia para desenmascarar la verdadera identidad de Zamasu, interviniendo y salvando personajes en el futuro haciendo buen uso del anillo del tiempo e incluso sacando tiempo para seguir vendiendo humo. ¿Qué está pasando? ¿Super usa un personaje y lo hace quedar bien? Y encima hay que reconocerle el hecho de que le tocó lidiar con el dios de la destrucción más irresponsable que hay. Y dicho de paso, es quien debería encargarse de situaciones como las de Majin Buu. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo que Shin y Kibito son los que le hablan a Zamasu de Goku y encima son los que le dan a entender a Zamasu que los mortales ya sobrepasaron a los dioses? Si este video te gustó, me ayudaría muchísimo si te suscribes y dejas un like. Por acá te dejo un par más que podrían interesarte y como siempre, ¡hasta la próxima!